Vanessa Reeves dominaba el arte de interpretar a la gente, las salas de juntas, las negociaciones, las adquisiciones hostiles. Pero sentada en la puerta 23, observando cómo las manos de su hija se movían con rapidez y gracia, se dio cuenta de que se había perdido toda una conversación. Ruby estaba haciendo señas. No las simples señales de hambre o cansancio que Vanessa había aprendido a reconocer, sino algo más profundo, cargado de emociones que Vanessa no podía identificar. Antes de que pudiera sacar su teléfono para buscar las señas desconocidas, un hombre de ojos amables se arrodilló junto a ellas. Sus manos respondieron a Ruby con la misma fluidez, y el rostro de su hija se transformó, iluminándose por dentro de una forma que Vanessa no había visto en meses. Hablaban de verdad, el tipo de conversación que te hace olvidar el mundo que te rodea. Y Vanessa se dio cuenta, con un dolor silencioso en el pecho, de que estaba fuera del mundo de su hija. ¿Qué decía Ruby que la hacía sonreír así? El vuelo a Bosemán había sido idea de Vanessa, aunque no recordaba bien cuando la desesperación se había convertido en un plan real. En algún momento entre el tercer terapeuta, que amablemente le sugirió que se reuniera con Ruby donde está, y la mediación por la custodia, donde el abogado de Preston había usado la frase barreras de comunicación 6 veces. Había reservado 2 billetes a Montana, una semana lejos de todo, solo ella y Ruby. Sin intérpretes, sin asistencia, sin barreras entre ellas. La idea la aterrorizaba más que cualquier presentación ante una junta directiva. Ruby estaba sentada con las piernas cruzadas en la incómoda silla del aeropuerto, con su mochila morada con forma de tortuga apoyada contra sus pies. Había tenido esa mochila desde que tenía 4 años, y a pesar de los intentos de Vanessa de comprarle cosas más nuevas y apropiadas para su edad, Ruby se negaba a soltarla. La tela estaba desgastada en algunos lugares, y una de las correas estaba cuidadosamente cosida donde se había roto el verano pasado. Vanessa había hecho esa reparación ella misma una noche, sentada a altas horas de la noche en la mesa de la cocina, viendo un tutorial de YouTube sin sonido para no despertar a Ruby. Era una de las pocas veces que sentía que estaba haciendo algo bien. La terminal del aeropuerto bullía con el caos habitual de un viernes por la tarde. Familias dirigiéndose a estaciones de esquí. Viajeros de negocios encorvados sobre sus portátiles. Un grupo de universitarios ya celebraba algo con cervezas carísimas del bar del otro lado de la explanada. Ruby los observaba a todos con la misma atención que le dedicaba a todo, sus ojos oscuros captando detalles que Vanessa probablemente pasaba por alto. Siempre había sido observadora, incluso de bebé. El pediatra lo notó primero, como Ruby, de 6 meses, seguía el movimiento pero se sobresaltaba con vibraciones en lugar de sonidos. Para su primer cumpleaños, ya tenían el diagnóstico: pérdida auditiva neurosensorial bilateral profunda. Vanessa había memorizado cada sílaba de esas palabras, como si comprender la terminología médica fuera a facilitarlo de alguna manera. No fue así, pero se habían adaptado. Vanessa se había entregado por completo al aprendizaje del lenguaje de señas americano con la misma intensidad que dedicaba a todo lo demás. Contrató a un tutor para sordos, compró todos los libros y aplicaciones disponibles, e incluso se unió a un grupo de apoyo para padres que se reunía los martes por la noche. Durante el primer año, fue diligente y decidida. Lo había hecho todo por señas, narraba sus días en ASL, llenaba su casa de señales visuales y alertas vibratorias. Preston también lo había intentado durante un tiempo. Pero mientras Vanessa veía el ASL como un idioma que dominar, Preston lo veía como una solución temporal hasta que pudieran solucionar el problema. Las discusiones habían comenzado con pequeñas dificultades. ¿Deberían optar por un implante coclear? ¿Cuánta terapia del habla frente a la inmersión en ASL? ¿Era justo criar a Ruby en lo que Preston llamaba un mundo limitado? En retrospectiva, Vanessa pudo ver que el matrimonio había terminado mucho antes de que se presentaran los papeles del divorcio. Simplemente se habían estado señalando en diferentes idiomas, sin que ninguno de los dos se escuchara realmente. Ahora,
Al ver las manos de Ruby moverse en patrones que solo entendía parcialmente, Vanessa sintió todo el peso de sus fracasos. Había aprendido lenguaje de señas americano, ASL, sí, lo suficiente para gestionar las rutinas diarias. Lo suficiente para preguntarle a Ruby si quería manzanas o naranjas, si había terminado la tarea, si estaba cansada, tenía frío o necesitaba ir al baño. Lenguaje funcional, lenguaje de supervivencia. Pero en algún momento del caos de convertir su empresa en una startup y convertirla en una firma de 8 cifras, dejó de progresar, dejó de aprender los matices, la poesía, la profundidad emocional que convertía las señas simples en una conversación real. Se decía a sí misma que estaba bien. Ruby tenía intérpretes en la escuela. Usaban mensajes de texto y FaceTime. Se comunicaban, pero había una diferencia entre comunicarse y conectar. Y Vanessa apenas ahora empezaba a comprender la distancia que las separaba. Las manos de Ruby se quedaron quietas y miró a su madre con una pregunta en los ojos. Vanessa reconoció la seña de dónde y algo sobre el tiempo, pero el resto se confundió demasiado rápido. Sacó su teléfono, lista para escribir una respuesta, cuando una sombra las cubrió. «Disculpe», dijo una voz cálida y ligeramente un poco áspero por los bordes. No pude evitar notarlo. Vanessa levantó la vista y vio a un hombre de pie a una distancia respetuosa, de unos 40 años, con cabello castaño canoso y el tipo de rostro curtido que denotaba tiempo pasado al aire libre. Llevaba vaqueros, una chaqueta Patagonia descolorida y botas de trabajo que habían conocido tiempos mejores. Todo en él decía, no de aquí, o al menos no del mundo de oficinas en la esquina donde vivía Vanessa. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención. Ojos amables. De esos que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía, lo cual hacía ahora, pero no a Vanessa. Al acercarse a Ruby, se arrodilló lentamente, como quien se acerca a un gato asustadizo, y levantó las manos. Vanessa observó, paralizada, como sus dedos se movían en un lenguaje de señas fluido y seguro. No las señas cuidadosas de los libros de texto que había aprendido, sino algo más natural, más vivo. Le estaba preguntando a Ruby por su mochila de tortuga. El rostro de Ruby se iluminó por completo. Sus manos respondieron tan rápido que Vanessa solo captó fragmentos. Algo sobre que las tortugas eran sus favoritas, sobre nadar, sobre un libro que había leído. El hombre rió, un sonido genuino que hizo que varios pasajeros cercanos lo miraran y le respondieran con señas, lo que hizo que Ruby riera en silencio, con sus pequeños hombros temblando de alegría. Vanessa sintió que algo se le retorcía en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho reír así a Ruby? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación que fuera más allá de logística y horarios? El hombre la miró, y su sonrisa se suavizó hasta convertirse en algo más comprensivo. Perdón, debería haberme presentado primero, dijo, hablando en inglés. Soy Cal Brennan. La vi haciendo señas y pensé en saludarla. Mi hija también es sorda. Se levantó y le extendió la mano. Vanessa se la estrechó automáticamente, con sus instintos de directora ejecutiva a flor de piel mientras sus pensamientos se aceleraban. Vanessa Reeves, y ella es Ruby. Ruby, repitió Cal, diciéndole el nombre con señas. Es un nombre precioso, como la piedra. Ruby asintió con entusiasmo y dijo algo elaborado con señas. Cal arqueó las cejas. Ah, lo eligió tu madre, dijo. Porque los rubíes son raros y preciosos, pero también fuertes, difíciles de romper. Miró a Vanessa con una nueva apreciación. Es una decisión muy considerada. Vanessa sintió que se le subía el calor a las mejillas. Había dicho eso una vez en la habitación del hospital, 2 horas después del nacimiento de Ruby. Estaba sosteniendo a su hija, contando los deditos de las manos y los pies cuando la enfermera le preguntó por el nombre. Preston quería algo más tradicional, Catherine o Elizabeth. Pero Vanessa insistió en Ruby, porque los rubíes resistían la presión, surgían de las profundidades de la tierra y emergían transformados en algo brillante.
Esperaba que el nombre fuera una especie de armadura. Gracias. Lo consiguió. ¿Viajas con tu hija? Cal negó con la cabeza. Algo pasó por su rostro demasiado rápido para nombrarlo. No, ha vuelto a Montana con su abuela. He estado en Denver por trabajo. Ahora vuelvo a casa. Hizo una pausa y añadió, de hecho, me preguntaba si te importaría que me sentara contigo un rato. El vuelo se retrasó 90 minutos y es un placer conocer a otra familia que habla ASL. Mi hija no interactúa tanto con otros niños sordos como me gustaría. Vanessa debería haber dicho que no. No conocía a ese hombre. Era un peligro desconocido y todo eso. Pero Ruby ya estaba palmeando el asiento vacío a su lado, haciendo señas que Vanessa interpretó como un por favor, y había algo en el rostro de Cal que parecía confiable. O tal vez simplemente estaba desesperada por alguien que pudiera hablar con su hija como ella no podía. Por supuesto, dijo. Nos encantaría la compañía. Cal se acomodó en la silla con la facilidad de quien se siente cómodo consigo mismo, y en cuestión de segundos él y Ruby estaban enfrascados en una conversación. Vanessa observaba, intentando seguir la conversación, captando quizás una de cada 3 palabras. Ruby le estaba contando sobre la escuela, sobre su clase de arte, sobre algo que había sucedido en el recreo. Cal respondió con la clase de atención que la mayoría de los adultos no prestan a los niños, haciendo preguntas de seguimiento, reaccionando con genuino interés. En un momento dado, sacó su teléfono y le mostró una foto a Ruby. Incluso desde su ángulo, Vanessa pudo ver que era una niña pequeña, de unos 9 o 10 años, sonriendo a la cámara con una sonrisa entreabierta y las manos en señal de compromiso. Ruby abrió mucho los ojos e hizo una seña rápida y emocionada. Quiere saber si puede hacer una videollamada con Isa. Cal tradujo, mirando a Vanessa en busca de permiso. Mi hija, ambas preguntan si pueden verse. Vanessa sintió esa opresión en el pecho de nuevo. Ruby tenía tantas ganas de conocer a otra niña sorda que estaba dispuesta a pedírselo a los padres de un desconocido porque no tenía esas conexiones en su vida cotidiana. ¿Cuándo fue la última vez que Ruby mencionó a amigos del colegio? ¿Cuándo fue la última vez que Vanessa organizó una cita para jugar o preguntó por la vida social de Ruby, más allá de si la intérprete había dicho que se estaba adaptando? Bueno, por supuesto, dijo Vanessa, con la voz más áspera de lo que pretendía. Eso sería maravilloso. Cal programó la llamada con los practicantes de alguien que hacía esto a menudo. En cuestión de segundos, el rostro de una niña llenó la pantalla, sus ojos, del mismo marrón cálido que los de su padre. Vio a Ruby e inmediatamente empezó a hacer señas, y Ruby respondió con tanta rapidez, que sus manos eran casi borrosas. Cal sostuvo el teléfono con firmeza, interviniendo de vez en cuando, pero sobre todo dejando que las niñas hablaran. Vanessa vio a su hija transformarse. Esta no era la Ruby cuidadosa y controlada que veía en casa, la que había aprendido a ser paciente con las señas lentas de su madre, que asentía y sonreía incluso cuando Vanessa sabía que se había perdido la mitad del significado. Esta era Ruby desinhibida. Ruby con fluidez. Ruby completamente ella misma. La conversación fluyó durante casi 15 minutos, las dos niñas discutiendo de todo, desde sus colores favoritos hasta si los dragones eran reales y que querían ser de mayores. Isa dijo algo que hizo que Ruby echara la cabeza hacia atrás en una risa silenciosa, con todo el cuerpo temblando de alegría. Vanessa sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos y parpadeó rápidamente. Cuando finalmente se despidieron, Ruby se recostó en su silla con una enorme sonrisa. Se giró hacia Vanessa y le hizo señas con algo elaborado, con una expresión animada. Vanessa captó las señas para diversión con amigos y lo que pensó que podría ser verano, pero el resto se perdió. Miró con impotencia a Cal, quien había estado observando el intercambio con gentil paciencia. Pregunta si puede visitar a Isa este verano. Tradujo. Hay un campamento para sordos en Montana al que Isa va todos los años. A Ruby le encantaría ir.
Hizo una pausa y luego añadió con cuidado. Dijo que no tiene amigos sordos en su escuela, solo niños oyentes que saben algunas señas. Las palabras golpearon a Vanessa como un golpe físico. La escuela de Ruby tenía un programa para sordos y personas con dificultades auditivas. Por eso la habían elegido. Equipos de última generación, intérpretes certificados, un aula pequeña con estudiantes que usaban lenguaje de señas americano, ASL. Pero aparentemente, programa no era lo mismo que comunidad. Al parecer, su hija se había sentido sola de maneras que Vanessa ni siquiera había notado. No lo sabía, dijo en voz baja, más para sí misma que para Cal sobre los amigos. Nunca dijo, ¿preguntaste? La voz de Cal era suave, pero la pregunta le salió bien de todas formas. Vanessa abrió la boca para defenderse, pero la cerró. Había preguntado, ¿de verdad preguntado de una forma que invitaba a una conversación sincera? ¿O solo había marcado casillas? ¿Bien en la escuela? ¿Tareas hechas? ¿Algún problema? Todas preguntas que podían responderse con un simple sí o no, con señales de que ella definitivamente las conocía. Había estado teniendo una reunión diaria con su hija de 6 años en lugar de hablar con ella. Antes de que pudiera caer en una espiral de autodesprecio, su teléfono vibró. El nombre de Preston apareció en la pantalla. Lo silenció sin mirar el mensaje. Había estado llamando y enviando mensajes todo el día, desde que le contó del viaje a Montana. No preguntado, contado. Porque legalmente no necesitaba su permiso para unas vacaciones de una semana, y estaba cansada de pedir aprobación para ser madre. El teléfono vibró una y otra vez. Cal lo miró, luego volvió a mirar a Vanessa, con expresión cuidadosamente neutral. Lo siento, murmuró. Mi ex no está contento con el viaje. El viaje a Montana. Vanessa asintió. Cree que soy impulsiva. Que Ruby necesita rutina y estabilidad, no aventuras. No añadió el resto de lo que Preston había dicho, que Vanessa compensaba la culpa con grandes gestos, que debería dedicar menos tiempo a planear vacaciones exóticas y más a aprender a comunicarse con su hija. Que estaba considerando solicitar la custodia principal porque Ruby se merecía un padre que realmente la entendiera. Cal emitió un sonido pensativo. ¿Le gusta a Ruby la rutina y la estabilidad? Era una pregunta tan simple que Vanessa casi se rió. ¿Le gustaba a Ruby la rutina? No tenía ni idea. Su hija desayunaba lo mismo todas las mañanas, seguía el mismo ritual para acostarse, usaba la misma mochila morada con forma de tortuga todos los días. Pero ¿era una preferencia o simplemente un comportamiento aprendido? ¿Era Ruby siendo Ruby o Ruby siendo lo que ella creía que debía ser? No lo sé, admitió Vanessa, y la honestidad la hizo sentir derrotada. Cal no respondió de inmediato. Observó a Ruby, que ahora dibujaba algo en su tableta, sacando ligeramente la lengua en señal de concentración. Cuando habló, su voz era tan baja que Ruby no lo habría captado, aunque hubiera podido oírlo. Mi esposa se fue cuando Isa tenía 2 años, dijo. Ese dijo que no soportaba tener un hijo con necesidades especiales. Rodeó la frase con comillas, torciendo ligeramente la boca. En aquel entonces yo trabajaba en una empresa. Una gran empresa, un sueldo más alto, horarios imposibles. Llegaba a casa después de que Isa se durmiera y me iba antes de que despertara, convencido de que la estaba cuidando, de que era suficiente. Hizo una pausa, con las manos entrelazadas en su regazo. Entonces, un día, mi esposa simplemente se fue, dejó una nota, dijo que lo había intentado, pero que no estaba hecha para esta vida, y como yo nunca estaba cerca, podía entenderlo. Vanessa lo miró fijamente, con horror y compasión en el pecho. Cal, lo siento mucho, se encogió de hombros. Head, pero había un viejo dolor en el gesto. Lo mejor que me ha pasado en la vida, en realidad. Lo peor en su momento, pero lo mejor a largo plazo. Dejé mi trabajo y me hice carpintero. Horario flexible, dinero suficiente para sobrevivir, y pude estar allí. Realmente allí.
Aprendí lenguaje de señas como si mi vida dependiera de ello, porque la vida de Isa dependía de ello. Su felicidad, su autoestima, su conexión con el mundo. Todo se reflejaba en esto. Levantó las manos. Cometí errores. Dios, tantos errores. Pero aprendí que estar presente no es lo mismo que estar allí. Puedes estar en la misma habitación y a kilómetros de distancia. Las palabras se posaron sobre Vanessa como una manta pesada. Pensó en su ático con sus ventanas de suelo a techo y arte moderno, en la habitación de Ruby con todos los juguetes educativos y tecnología adaptativa que el dinero podía comprar, en los intérpretes, terapeutas y tutores que había contratado para darle a su hija todas las ventajas. Había construido un imperio y lo había llamado amor. Había confundido proveer con criar. He estado presente, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Estoy ahí para desayunar. Reviso sus deberes. Firmo lo que puedo. Cal asintió lentamente. Te creo. ¿Pero puedes decirme cuál es el color favorito de Ruby? La mente de Vanessa se quedó en blanco. Morado, obviamente. La mochila, las paredes de su habitación, la mitad de su ropa. Morado, dijo con seguridad. Cal sonrió y le señaló algo a Ruby, quien había levantado la vista de su tableta. Las manos de Ruby se movieron en respuesta, y ella rió en silencio. Cal volvió a mirar a Vanessa. Dice que su color favorito solía ser el morado, pero ahora es verde azulado, como el océano. Cambió de opinión hace 4 meses después de que la llevaste al acuario. Hace 4 meses. Vanessa recordó ese día, un sábado, un momento inusual e inesperado, y sugirió el acuario por capricho. Ruby había quedado fascinada con el tanque de medusas, apretando las manos contra el cristal, con los ojos muy abiertos. Con asombro. Vanessa había tomado fotos, publicado una en Instagram con un mensaje sobre tiempo de calidad y luego pasó la mayor parte de la visita respondiendo correos electrónicos del trabajo en su teléfono. No se había dado cuenta de que su hija se enamoraba de un nuevo color. Cal debió haber visto algo en su rostro porque se acercó y le apretó la mano brevemente. Oye, ya estás aquí. Lo estás intentando. Eso es lo que importa. Pero Vanessa no estaba segura de que fuera suficiente. Intentarlo se sentía como un trofeo de participación cuando Ruby merecía una medalla de oro. Su teléfono vibró de nuevo, y esta vez miró. 3 mensajes nuevos de Preston, cada uno más insistente que el anterior. El último le hizo encoger el estómago. Si te subes a ese avión, presentaré una solicitud de custodia de emergencia el lunes por la mañana. Ruby necesita un padre que realmente pueda comunicarse con ella, y ambos sabemos que no eres tú. Vanessa se quedó mirando las palabras hasta que se difuminaron. Lo terrible era que Preston no estaba del todo equivocado. No podía comunicarse con Ruby. En realidad, no estorbando. Eso contaba. Podía arreglárselas. Pero no podía conectar. Cal decía algo, pero a Vanessa le zumbaban los oídos. Se levantó de golpe, murmurando una excusa sobre que necesitaba ir al baño, y caminó a ciegas hacia los baños al otro lado del vestíbulo. Dentro, se encerró en un cubículo y se permitió respirar. Solo respirar. Las paredes se apretaban contra ella. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. En algún lugar afuera, un bebé lloraba, el sonido apagado y distante. Vanessa presionó su frente contra la fría puerta de metal e intentó recordar por qué había pensado que Montana era una buena idea. Había imaginado largas caminatas donde las palabras no importaban, solo compartir silencio y belleza natural. Había imaginado habitaciones de hotel con servicio de habitaciones y películas con subtítulos, las favoritas de Ruby. Había imaginado convertirse mágicamente en la madre que Ruby merecía, simplemente cambiando de ubicación. Pero no se podían superar las deficiencias. No se podían arreglar 6 años de conexiones perdidas con una sola semana en Big Sky Country. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Preston.
Esta vez solo era una captura de pantalla de un documento legal. No estaba fanfarroneando. De verdad iba a luchar por la custodia. Y tal vez debería. Quizás Ruby estaría mejor con un padre que, a pesar de sus defectos, al menos hubiera sido honesto sobre sus limitaciones. Preston nunca había fingido ser algo que no era. Desde el principio había dicho que no creía que el lenguaje de señas americano, ASL, fuera necesario, que la tecnología y las intervenciones médicas eran el futuro, que Ruby podría vivir una vida normal si se esforzaba lo suficiente. Vanessa se había opuesto a él, había insistido en la inmersión en ASL, en la cultura sorda, en criar a Ruby para que se sintiera orgullosa de quien era. Pero había sido una hipócrita. Había defendido el ASL sin llegar a dominarlo por completo. Había insistido en la comunidad sorda sin conectar a Ruby con otros niños sordos. Había construido una filosofía en la que creía y luego no la vivió. Un golpe en la puerta del cubículo la hizo. Su salto. Ocupado. Gritó. El golpe se escuchó de nuevo, más insistente. Vanessa abrió la puerta, lista para atacar a quien no supiera interpretar las señales sociales. Y encontró a Cal de pie en el baño de mujeres, con aspecto profundamente incómodo, pero decidido. No puedes estar aquí, dijo automáticamente. Lo sé. Ruby estaba preocupada. Vio tu cara antes de que te fueras. Cambió de postura. Mira, no sé qué pasa, y no tienes que decírmelo, pero esa chica de ahí fuera te quiere. La he estado observando, y te mira como si fueras la luna. Sea lo que sea en lo que creas que estás fallando, ella no lo ve así. Vanessa rió, pero le salió una risa dura y rota. No lo ve porque tiene 6 años y yo soy todo lo que tiene. Pero se merece algo mejor. Se merece a alguien que realmente pueda hablar con ella, que entienda cuando está emocionada, asustada o enojada, que no necesite una aplicación de traducción para su propia hija. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. Su padre tiene razón. No soy suficiente. Pensé que podría serlo. Pensé que el amor, el dinero y las buenas intenciones serían suficientes, pero no lo son. Necesita a alguien fluido, alguien presente, alguien que no sea yo. Cal se quedó callado un buen rato. Una mujer intentó entrar al baño. Lo vio y salió rápidamente murmurando una disculpa. Él apenas se dio cuenta. «Puedo contarte algo sobre Ser», dijo finalmente. Cuando tenía 4 años, me preguntó por qué hablaba raro. Raro porque mi lenguaje de señas americano todavía era difícil por aquel entonces. Estaba aprendiendo, pero no hablaba con fluidez. Cometía errores. Hacía señas al revés. Confundía señas similares. No podía seguirle el ritmo cuando se emocionaba. Y tuve un momento de pánico, pensando que le estaba fallando, que necesitaba un padre sordo, o al menos uno que hablara con fluidez. Y lo único que tenía era a mí tropezando. Él sonrió, pero había un viejo dolor en su sonrisa. ¿Sabes lo que dijo cuando intenté disculparme? Dijo, papá habla con el corazón. Ese es mi idioma favorito. Vanessa sintió que algo se rompía en su pecho. Ruby se merece a alguien que pueda hablar con el corazón y las manos. Tal vez, admitió Cal. O tal vez solo se merece a alguien dispuesto a seguir aprendiendo. A seguir intentándolo, a estar presente incluso cuando es difícil. Los niños no necesitan la perfección. Vanessa. Necesitan estar presentes. Necesitan esfuerzo. Necesitan saber que importan. Lo suficiente como para que te cueste. Retrocedió hacia la puerta, comprobando que no entrara nadie. Ese vuelo. A Montana. Eso es esfuerzo. Eso eres tú apareciendo. No dejes que el miedo, la culpa o las amenazas de tu exmarido te convenzan de que no cuenta. Se fue antes de que Vanessa pudiera responder, saliendo del baño murmurando una disculpa a la mujer que seguía esperando afuera. Vanessa se miró en el espejo, con el rímel corrido, la blusa de diseñador arrugada, la armadura de directora general.
desgarrada por las costuras. Parecía alguien que se había extraviado. O tal vez alguien que finalmente lo estaba encontrando. Se lavó la cara, enderezó los hombros y regresó a la puerta 23. Ruby la vio venir y se le iluminó el rostro. Señaló algo rápido y preocupado. Vanessa reconoció está bien, mamá, y algo que podría haber sido triste. Se arrodilló frente a la silla de su hija y señaló lenta y cuidadosamente, usando las palabras que sí conocía. Estoy bien. Te quiero. Lo siento. Las pequeñas manos de Ruby se levantaron y ella respondió con la paciencia que le rompió el corazón a Vanessa. Señales lentas y claras que su madre podía seguir. Yo también te quiero. No lo sientas. Estás aquí. Palabras tan sencillas, con una gracia tan profunda. Vanessa abrazó a su hija, aspirando el aroma de su champú de fresa, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo. Ruby rodeó el cuello de Vanessa con sus brazos y la apretó fuerte. Y por un momento, las palabras no importaron en absoluto. Cuando se separaron, Cal estaba sentado a una distancia prudente, examinando atentamente su teléfono para darles privacidad. Ruby tiró de la manga de Vanessa e hizo señas. Luego señaló su tableta. Vanessa miró. Ruby había dibujado una imagen, con colores brillantes y detalles cuidadosos. 3 figuras juntas. Una mujer, un hombre y una niña con una mochila morada. Encima de ellos, Ruby había escrito con letra cuidadosa. Mi nuevo amigo, su novia y yo. Qué bonito, cariño, dijo Vanessa, haciendo señas lo mejor que pudo. Ruby sonrió radiante y señaló algo más. Demasiado rápido. Vanessa miró con impotencia a Cal, quien la miró y sonrió. ¿Quieres saber si aprenderás a hacer señas más rápido? Tradujo. Para que puedas seguirle el ritmo a sus historias. Tiene muchas historias que contarte. Sí, dijo Vanessa en voz alta, y luego lo hizo con señas con claridad. Sí, aprenderé. Te lo prometo. Y esta vez, lo decía en serio. No como una casilla que marcar ni una habilidad que adquirir, sino como un puente que construir, un idioma que aprender, no con la cabeza, sino con el corazón. El anuncio de embarque sonó en lo alto. Vuelo 237 a Bozeman, Montana, embarcando en todas las zonas. Los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, formando la habitual fila caótica. Cal se levantó y le extendió la mano a Vanessa. Parece que estamos en el mismo vuelo. Vanessa le tomó la mano y sintió los callos que se había formado durante años trabajando con madera. Construyendo cosas con paciencia y cuidado. Parece que sí. Ruby agarró su mochila de tortuga y metió la mano en la libre de su madre. Las 3 caminaron juntas hacia la puerta de embarque, un trío improbable, unidas por las circunstancias y el idioma, y por la comprensión compartida de que el amor a veces significa aprender a hablar de maneras inesperadas. Mientras entregaban las tarjetas de embarque, el teléfono de Vanessa vibró una vez más. Preston, sin duda, otra amenaza, otra exigencia, otro recordatorio de todo lo que estaba haciendo mal. Lo silenció sin mirar y guardó el teléfono en su bolso. Durante la semana siguiente, estuvo inalcanzable. Durante la semana siguiente, fue simplemente una madre con su hija, aprendiendo a escuchar en los espacios entre las palabras. Y tal vez, con mucha suerte, aprendiendo a hablar el idioma que su hija había estado usando todo este tiempo. El que decía, te veo, te escucho, importas lo suficiente como para que lo intente. El avión despegó hacia un atardecer de Colorado. La luz dorada se filtraba por las ventanas. Ruby apretó la cara contra el cristal, viendo cómo el suelo se alejaba. Sus manos ya se movían en señas emocionadas sobre nubes, pájaros y los pequeños coches que había abajo. Vanessa observaba las manos de su hija. Las observaba de verdad. No solo veía movimientos, sino significado. No solo señales, sino historias. Y por primera vez en mucho tiempo, no buscó su teléfono, ni su trabajo, ni ninguna de las miles de distracciones tras las que solía esconderse.
Simplemente tomó la mano de Ruby y la sujetó. Dos personas hablando idiomas diferentes, pero que finalmente empezaban a entenderse. Cal, sentado al otro lado del pasillo, la miró y asintió. Un pequeño gesto de solidaridad, de reconocimiento de un padre a otro, diciendo, lo estás logrando. Sigue adelante. Y Vanessa pensó que tal vez, solo tal vez, finalmente,